Entonces, estábamos hablando ayer de una máquina de estado, ¿verdad? Sí. Parece un término nuevo, relativamente nuevo, autómata, mito. Como el caso de la máquina que hicimos nosotros para las puertas. Es una máquina bien sencilla, funciona, cumple con su objetivo, pero lo interesante y lo que debe saltar a la vista, ¿ok? Es que no tienen memoria. La única memoria que tienen es en qué estado estoy. No se acuerdan en qué estado estaban, no se acuerdan, no tienen más información. Lo único que necesitan guardar es en qué estado estoy. ¿Okay? Y lo único que hacen es consumir qué es lo que pasa para mostrar que no es un estado operado donde estoy. Ahora, a la máquina de estado que hicimos ayer hay una contraparte probabilística. Estas son las que las voy a mencionar, no, a ver, pero sí, apenas el nombre. Llamadas cadenas de Markov. No, yo no sé, ya pasó. ¿Casualidad han escuchado acerca de las cadenas de Markov? ¿No? Que las cadenas de Markov son igual como una cadena como una máquina de estados, pero tienen una pequeña diferencia. La manera en que se mueven de un estado a otro es dependiendo de probabilidades. Puede que se les dicen probabilísticas. Por ejemplo, en la máquina de ayer teníamos nosotros dos estados, ¿verdad? Abierto y cerrado. Entonces, de cerrado pasaba a abierto si el frente y atrás o si frente y atrás, ¿verdad? Y de aquí pasaba acá cuando no había ningún input. ¿Sí? Cuando estaban apagados los dos sensores, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes, es discreta. El movimiento de aquí para acá es discreto. Es un input bien específico. ¿Ok? Entonces, podemos tener otra, vamos a decir, el estado enamorado y el estado desilusionado. Entonces, la probabilidad de estar desilusionado y pasar a enamorado, digamos que es del 15%. Entonces, para seguir desilusionado, el 25%. Y de enamorado a desilusionado, pues como el chavo de la persona esta a la que estamos haciendo el análisis es bien posesiva, ¿verdad? Y normalmente lo van a comer. Entonces, de enamorado a desilusionado es como el punto 95. Y de estar enamorado y mantenerse enamorado es el punto 05. Entonces, en este caso, lo que dictamina que me mueva de un estado a otro es una probabilidad del evento. No como aquí, que es el evento en sí. ¿Me explico? En el curso no vamos a estudiar esto, pero este modelo es extremadamente útil e importante en inteligencia artificial. Ok, en el futuro ya volveré a escuchar cadenas de Markov, o Markov Random Models, o partes, entonces sepan de que es igual que una máquina de estado, nada más que las transiciones son probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerles ahora una máquina diferente. La que le acabo de poner. Vamos a llamarla máquina 1.
ahí tenemos una máquina de estado, miren, llamada Q1. Miremos a ver qué cosas tiene la máquina. Así, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuántos estados tiene la máquina? Tres estados, ¿verdad? Llamados Q1, Q2 y Q3, ¿verdad? Vamos a anotar otra cosa. Fíjense ustedes de que los símbolos que esta cosa se come, el alfabeto, ¿verdad? Es 0 y 1. Noten la salida de cada uno de los estados. ¿Cómo se sale de cada uno de los estados? Tienen que estar los dos abajo. Miren, todos los estados tienen una salida 0 y una salida 1. También tenemos dos estados en este diagrama en particular. Tenemos dos cosas particulares que no han aparecido antes. Esta flechita de acá indica que por aquí empieza. Y este otro circulito de acá que significa otra cosa especial que haremos contarles. Entonces, suponiendo que nosotros hiciéramos una caja negra, la máquina 1, tenemos la máquina 1. Entonces, la entrada de la máquina 1 va a ser una cadena. ¿Sobre qué alfabeto? 0 y 1, ¿verdad? Y la salida de esta puede ser una de dos. O acepta o rechaza. Es todo lo que hace esta máquina. Esta máquina viene y uno le da un string y se come el string, ¿verdad? Y una vez lo termina de comer, dice sí o dice no. Como dice que sí, como dice que no. Si al terminarse de comer el string, la máquina queda en un estado de estos, en esta máquina en particular solo hay uno, pueden haber varios. Si la máquina queda, entonces se acepta. Si la máquina queda en cualquier otro estado, se rechaza. Ya les vamos a poner un nombre exacto de cada una de todas las cosas. Ahorita lo estamos hablando intuitivamente. Entonces, digamos de que quiero leer el string 1101. Entonces, si yo quiero leer esto, ¿verdad? Pues es que entra por acá, ¿verdad? Todo el string, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace es de que estamos en Q1, lee el 1 y pasa a Q2, ¿verdad? Es el primer paso. Ya me comí el 1. Ok. Después estamos en Q2, lee el 1, ¿verdad? Y pasa a Q2. Después seguimos en Q2 y lee que el 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces? Y pasa a Q3. Y estando en Q3, lee que el 1 y pasa a. Y ya me comí todo el string, ¿verdad? ¿Quedé ubicados marcados? Sí, entonces acepto ese string. ¿Ok? Entonces podemos decirle que se acepta, pues se terminó el string. Y quedamos en Q2. ¿Mira mejor ahora? No, yo siempre viví. Tienen que hacer menos esfuerzo ahora para ver bien. Un poco más de la pequeña. Más pequeña, más de lo que vamos.
Sí, porque la estoy es más grande. No me quito nada en la pizarra, ya lo tengo lleno. Ok. Entonces, vamos a ver ahora la definición formal. Vamos a hacer la definición formal de esta máquina que tenemos acá. Noten que la definición formal es precisa. ¿Ok? Define cada una de las cosas que están involucradas acá. ¿Ok? Les pone nombre, el nombre formal para lograr la redundancia. Se define qué es permitido. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes en algún momento tienen un problema y están resolviendo una cosa y no saben cómo avanzar, básicamente lo que hay que hacer es regresar y revisar la definición. Porque la definición me dice las reglas de cómo funciona cada una de estas páginas. ¿De acuerdo? Okay. La otra cosa es que la definición formal nos va a dar toda la notación que nosotros vamos a utilizar y los detalles que nosotros tenemos con la definición, y ahora verán lo que trata de esto. Los detalles tienen que ser super mega contra hiper claros, así que un contrato. ¿Okay? No debemos dejar nada por fuera para que todo esté clarito, clarito de cómo vamos. Entonces vamos a poner acá la definición de autómata finito. Un autómata finito. ¿Cuál le puse cuál? Es una tupla Entonces, vamos a ver. Vamos a agarrar esta máquina y vamos a hacer su definición formal a partir del diagrama. Entonces, tenemos nosotros que M1 es igual a Q sigma delta Q0F, donde Q es igual a qué? Q1, Q2, Q3. Muy bien. Q1, Q2, Q3. Sigma es igual a 0 y 1. aquí viene uno interesante. Vamos a dejar delta para el último. Q0 es igual a. No, perdón. Es igual a 1. Vienen acá, no puse llave, ¿verdad? Es que no pongo llave. No es un conjunto, solo es uno, ¿verdad? Solo puede haber un estado inicial. Miren, acá dice pertenece, no dice está contenido, indicando que es un elemento. Miren, y todavía dicen que es N. O sea que la definición está clara, no hay ambigüedad de que tal vez haya dos o tres, uno. ¿Okay? Ahora, por otro lado, F es igual a qué. ¿Pero qué escribo? Por ahí sí pueden haber varios. ¿Verdad? Para decirte que pueden haber varios. En este caso, ¿cuál es el elemento? Q2. Solo Q2, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces nos hace falta delta. ¿Okay? Donde el delta es una función. Y fíjense que la función es el producto cruz, el producto cartesiano del conjunto de estados con los elementos del alfabeto. ¿Okay? Entonces, eso hay muchas maneras en que lo podríamos representar. ¿Okay? Una manera de representarlo es por medio de una tabla. Vamos a poner aquí Q1, Q2, Q3, 0 y 1.
Q1 con 1, Q2. Q2 con 0, Q2 con 1, Q3 con 0, Q3 con 1. Okay. Esta puede ser una manera de definir la función de transición. Entonces, esta máquina me reconoce a mí un montón de cadenas. Ya vimos una cadena que me reconoce, ¿verdad? Que me acepta. Y decimos, reconoce una cadena o acepta una cadena para decir que la comió y que terminó en estado final. No hace falta la definición formal de cuándo acepta. Está más adelante. Ok, entonces ahora les hago la siguiente pregunta. Okay. Primero, ¿qué es un conjunto de cadenas? ¿Cómo llamamos a un conjunto de cadenas? Como lenguaje sería. Un lenguaje, un conjunto de símbolos, un alfabeto, y un conjunto de cadenas en su Lenguaje. lenguaje. ¿Están de acuerdo ustedes de que M1 acepta un conjunto de cadenas? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces M1 podemos decir que nos define un lenguaje. ¿Están de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el lenguaje que me define M1? Sería. O sea, ya decirme de los estados ya no me ayuda, porque acuérdense de que lenguaje binario, o sea, de que esta máquina me acepta 1-0. 1-0 es una cadena binaria, ¿verdad? ¿Me la acepta? No. No, entonces no es el lenguaje binario. Un lenguaje que empieza con cadenas terminadas en 1 Ajá. y no sé Que cómo tenga definir una ese Tiene que al menos ser un 1 para poder pasar para poder salir del estado Q1. Tiene Tenga que al terminar menos en uno. A la menos 1. tengan al menos un 1 para pasar a. Al Que menos. tenga al menos un 1. Sí, porque o sea, entra. Bueno, 1-0 tiene al menos un 1. Tiene que o tener- sea, uno tiene que- al entrar. Al o sea, final. Tiene que tener al menos un 1 y después tiene que tener nada, más de un más, 0. O sea, si va a tener un 0 tiene que haber un segundo. Es no es la cadena de Ok, ceros y. entonces esta cosa acepta 1-0-0-0. No. No. Es la cadena de. Tiene que haber 0 pares. Tiene que tener 0 pares. una cantidad de ceros pares. Ahí vamos bien. ¿A qué más? Que terminan en 1 también. y terminar en 1. Y termina en 1. No, porque puede terminar en ser. cero. Ah, sí, la última. Q3. Sería la Depende. unión de terminar en 1 con la cantidad de ceros pares que otra cosa. Por La unión de las cadenas que terminan en 1 O sea, y todas las cadenas que terminen en 1. todas las cadenas que terminan en 1 son aceptadas. No, pero termina en 0 también. Pero hay algunas cadenas de cero que pueden aceptar. 1-1. sí. Sí. Sí, eso sí se Eso unido con las que tengan números par de ceros. Pero No, porque. No, Pero pero. par de ceros, no, porque No. 0-0 no es. y se supone que sí es Tiene una que ser par. parte de la solución. Tiene que ser par de 0 después del primer 1. No, o puede ser 0-1, 0-1. Por eso te digo, tiene que De ser 0 par. a 1 sí es. No, porque Yo aceptó otro esa que cero, yo expuso, otro. ¿eh? No, es lo que te digo, no puede ser un par de ceros hasta después del primer 1, porque vos puedes hacer 0 y después 1 y después 0, 0, te queda un número par. Y después si tiene Lo que 0. tengo yo aquí apuntado es que tiene al menos un 1 y un Después del número par de ceros después del último 1. Sí, porque. Tiene al menos un 1 y un número par de ceros después del último 1. Y si le ponen que que después del 0 siempre tiene que ir seguido un 1. Sí, porque puede ser 0 igual. Pero porque dice que tiene que tener un par de ceros, porque puede estar en Q2 y ir a 1 y quedarse en Q2, pero usted obligatoriamente tiene que darle otro par de ceros. Me acepta 0-1, por ejemplo. Porque acepta no es par. 1, bueno, acepta ese y no tiene un número par de
también. 0, 1 la secta. Ajá, y no, nada que ver. Sí, y si le pone que... Y también que 0, 1, tenga 0, 1. Miren, no está mal el eje que tengo escrito acá. Un número par de ceros después del último 1. Ah, sí. A ver, sí. Después del 1, 0, 1, aceptado. Pero si solo tuviera. Pero el último 1 tiene un número par de ceros. Ah, 1, 0, 1. El último 1 tiene un número par de ceros. ¿Cuántos ceros tiene? Después de este 1, ¿cuántos ceros hay? 0. 0 y 0 es par, ¿no? ah, 0 es par. 0 más 2 es igual a 0, ¿o no? Sí. Depende. no, pero póngalo. Póngalo en cualquier computadora. Póngalo ahí el 0. O sea que sí. No, si ya pongo 2, con 2 ceros lo agarra. 2 entre 0 no existe. Con 1 no me lo agarra. Es 0 entre 2. ¿Y con 3? Con 3 tampoco, miren. Ah, bueno. Sí, por ejemplo, que es alcoholita. Disculpa, no, una duda. Para decir que agarra un string es porque tuvo que visitar todos los estados. No tienen que visitar todos los estados. Un Un 1 es aceptado. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que es aceptada el string? Que llegue a usted. Porque llegué al estado final. Porque me comí toda la cadena y llegué al estado final. Ya voy a poner yo formalmente cuando se acepta. Pero así informalmente es que me coma todito el string y que termine aquí. El estado final que tiene 2 círculos. ¿Sí? O el que está marcado acá arriba. ¿Ok? Porque se le puede dar esto, se le puede dar esto, o se le puede dar problema, que significa todo lo demás. Yo diría que siempre tendría, yo lo definiría así. Vamos a ver. Que siempre tenga un 1 después de un 0. Que siempre tenga un 1 después de un 0. Que siempre tenga un 1. Este lenguaje es aceptado y no cumple su. Esa cadena es aceptada y no cumple su regla. ¿Cómo ustedes se están cerrando? No No, tiene ningún 0 así. o bueno, que si tiene un 0. Ah, ya le está agregando. Bueno, que si tiene un 0, que siempre va a ser de 1. Que si tiene un 0, Siempre va a ser de 1. vaya seguido de un 1. Pero está más fácil su decisión. 0, 1. Sí. 0, 0, 1. 0, 1, 0. No lo acepta y está de acuerdo con lo que dice usted. No, pero tiene que, si hay un 0, tiene que ir seguido de 1, entonces tiene que ir otro 1 ahí. Ah, tiene que ir otro 1. Ajá. Después de cada cero tiene que ir un. Ajá. Vale, ponle el 1 y si No, termina. ya decía. ¿Ok? Ok. Pero la cadena ahí, la que tiene ahí, si usted le agrega otro 0, también es aceptada. Pero eso lo Sí, se acepta. ¿Y la acepta? Sí. Pero ¿sabe qué? Esta no la. Esta. Sí, la acepta. Sí, la acepta y no está de acuerdo con lo que dice usted. No, porque no 1 después del 0. Si esa la aceptado. Sí. Voy a decir más completa esta que tengo de acá. Ok. Entonces pueden haber muchas generalizaciones por acá. O sea, si hay más de una manera de dar un pollo, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de que haya más de una manera de decir, de expresar un lenguaje. Entonces, miren, o sea, en términos de evaluación académica, o sea, para el curso, ¿no? Ustedes pueden venir y poner una cosa diferente a la que yo tengo en mi pauta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a atacar su definición, buscando excepciones, como lo que estuve haciendo con Ana. ¿Ok? Si
Si encuentran una excepción, no es el que es, pero dependiendo de qué tan buena idea sea, podría tener riesgo parcial. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes estén sacando su propia definición del lenguaje, lo que hay que hacer es decir, así como estaban diciendo ustedes, es tal otro, y empezar a probar. Y empezar a probar unos que no cumplan lo que ustedes están diciendo para ver si esto que no va a hacer, que si lo aceptan, no, este no es. Bien. La otra cosa es de que mientras más largo están poniendo ustedes su definición, se va incrementando la probabilidad de que esté malo. Cuando uno empieza a decir, este es el lenguaje de las cadenas que, o estas otras, o estas otras, o estas otras, y ahí puede ser, ¿no? Pero lo más probable es que uno ande medio como que ya todo. Entonces, ¿es lo que es? Miran ustedes el patrón de lo que está aceptando y empiezan a decir, esta lenguaje empiezan a probar. ¿Okay? Mientras más ahí le aciertan, punto. ¿Okay? Entonces, si A es el conjunto de todas las cadenas que se mueven, vamos a decir que si A es el conjunto de todas las cadenas que aceptan M1, ¿okay? O N, vamos a dejar que nada, ¿no? Si A es el conjunto de todas las cadenas que acepta M, ¿okay? O sea, antes de decir el entonces, ¿será de que para esta máquina A es un conjunto finito o infinito? Infinito. Existe la posibilidad de que el conjunto de cadenas que me acepta una máquina sea finito. ¿Okay? Pero esa no es muy fácil. Entonces decimos, se dice, que voy a tener que poner otro marquito, ¿qué se dice? Que A es el lenguaje de M, y se expresa así: lenguaje de M igual a A. Entonces podemos decir, ¿okay?, que M reconoce A, lo que les estaba diciendo antes, ¿verdad? O que M acepta A. Es decir, el lenguaje de M es A, M reconoce A, M acepta A, son cosas similares. Y en el caso del que tenemos acá, el ejemplo que estábamos haciendo, A es igual a todas las cadenas W, tal que W tiene al menos un 1, y un número de par de ceros después del último. ¿Okay? Y el lenguaje de M es A. ¿Estamos? Vamos a poner una máquina diferente ahora. Para esta máquina tienen que concentrarse bastante porque esta es una máquina súper peluda. O sea, un cantante de rock de los 80 no tiene pelo comparado a esta cuestión. Okay, esta es concentración al máximo, ¿va? ¿Sí? Sientan todos los cores de su cerebro. Como dice mi profesor de biología del colegio, esta es una pregunta para un test de biología. ¿Cuál es el lenguaje que reconoce esa? No tiene estado. Ajá, entonces.
Usted no reconoce ningún lenguaje de ceros y unos. ¿No reconoce? Ningún lenguaje de ¿No ceros y reconoce? unos. Pero no se vacíe. Ninguna cadena. Ninguna cadena. Ninguna cadena, no reconoce ninguna cadena. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que reconoce esta matriz? Conjunto vacío. Correctísimo. Miren, qué inteligentes que van ustedes. Todos están todos. Sí, a ver, sale bueno decirles que enciendan todos los cores, ¿va? Todos son privilegiados. Todos son privilegiados. Sí, todos ustedes tienen una mente privilegiada. Entonces, el de esta, ¿verdad? Vamos a llamar a esta M2. El lenguaje de M2 es igual a. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a poner M3 ahora. ¿Cuál es el lenguaje de M3? Lenguaje binario. Lenguaje binario, ¿verdad? Todas las cadenas que tengan 0 y 1. Entonces, más adelante vamos a ver formalmente esta cosa, pero por los momentos tómenmelo como cierto. ¿Okay? Sin asterisco quiere decir todas las cadenas binarias. ¿Okay? O pueden poner ustedes W tal que W es cualquier cadena binaria. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, ustedes van a hacer unos ejercicios, no lo recuerdo. En M6, ¿cómo se mueve de S? De nada. Clases y continuamos. Entendíamos que haremos M3. Bueno, M4 ahí o M4. Entonces lo que quiero que hagan en su cuaderno ahorita, rápidamente, es la descripción formal de M4 y la definición del lenguaje que sea. Vamos. ¿Lo ves, Fernando? Y ahora venimos a ver 5 cosas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el lenguaje. ¿Qué es? Sí, sí. Así, te estoy preguntando, ¿eso es? Sí. A ver. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Quiere ver resultados? No tiene nada más que hacer. No quiero venir rosado, pero es que estoy tratando de avanzar. Avanzar para no tener necesidad. Ok. La definición de computación para autómatas finitos, o sea, no es la definición general de computación, todo.
la definición de computación para la pues básicamente aquí, traducido al hondureño, ¿verdad? Tenemos una máquina, tenemos una cadena sobre el alfabeto sigma de esta máquina, ¿sí? Entonces dice de que M va a reconocer esta cadena si existe una secuencia de estados, o sea, si nos podemos mover en la máquina de estado a estado, ¿verdad? Siguiendo estas tres condiciones. El primer estado que nosotros visitamos tiene que ser el inicial, ¿verdad? Después, el movimiento de un estado a otro estado es a través de la función de transición delta. Y el último estado tiene que ser uno de los estados finales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a volvernos a comer la cadena 1101 de la máquina que teníamos al principio. Pero ahora la secuencia la vamos a hacer basados en esta definición. ¿Okay? Y con una función adicional que se llama delta gorrito. ¿Okay? Entonces, delta gorrito de Q1 con la cadena vacía me lleva a dónde? Esta es la definición formal de la máquina con la que estoy trabajando ahorita, que es la misma del principio, la primera máquina. Entonces, si estoy en Q1 y no hay nada, ¿a dónde me muevo? Supuestamente. A Q1, nada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este de aquí mismo. Entonces, el siguiente es el gorrito. 1 con 1 es igual a la función de transición delta gorrito 1 esto lo puedo borrar porque no lo quitamos. Yo pensaba que mío, pero como ahora está escribiendo muy grande, no se puede aquí. Entonces, esta parte de aquí, ¿cuánto es? 1. Ajá, y delta de Q1 con 1, ¿cuánto es? Q2, ¿verdad? ¿Por qué escribes 1 2 veces? O sea, al principio y al final. ¿Cómo? 1 con 1 es igual a 1 con vacío con 1 igual a 1. Ah, es que ya va a ver el patrón. Déjeme seguir haciendo y ya va a ver el patrón. ¿Okay? Entonces, delta gorrito, porque miren que aquí esta delta gorrito tiene una cosa especial, miren. ¿El gorrito? No solo el gorrito, sino que esto. Delta gorrito agarra cadenas, no lo agarra símbolos. ¿Ok? Pero una pregunta, ¿a aquellos no les puso gorrito intencionalmente? O... No, sí, así es exactamente, porque esta de acá es igual a la función de transición del previo común. ¿Ok? Entonces miren, este de acá va a ser esto de delta gorrito 1 con 1, ¿verdad? Que es el anterior, este, ¿no? Sí. Y ahora con qué más? 1. Sí. Ya lo pongo en flechita para que vean de dónde sale cada uno de los símbolos. Entonces, ¿esto de aquí cuánto es? Q2, ¿verdad? Que es este. Entonces, de Q2 con 1, ¿para dónde nos movemos? Q2 con 1, Q2, ¿verdad? Entonces, ahora hacemos la siguiente parte de la cadena. Delta gorrito desde Q1, comiéndonos 1, 1, 0, ¿verdad? Este delta gorrito desde Q1 ¿con qué? 1, 1, ¿verdad? Coma 0. Este lo sacamos del anterior, ¿verdad? ¿Cuánto es? Q2 con
¿Qué equivocado? La función de transición de ese. Del gorrito delta. Delta gorrito. 1, 1, 1, 0. 0, Como 1. Delta. Q3. ¿Esto cuánto es? Q2. Q2. ¿Okay? Entonces, miremos a ver la secuencia de estados. ¿Okay? La secuencia de estados, esta podemos tomar acá R0, ok, 1, ¿verdad? ¿Recuerda esto? Y después tenemos nosotros que Q va a Q1, después va a Q2, después va a Q2 otra vez, después va a 3 y después va a Q2. Y como el último pertenece a los estados finales, entonces la cadena es 0. De acuerdo a la definición formal de ahora. ¿Okay? Antes lo habíamos dicho intuitivamente, así en general. Ahora ya estamos basados nosotros en esto. ¿Okay? ¿Ya se contestó su pregunta al ver el patrón? No. ¿Okay? La idea de este es de que delta, gorrito, a diferencia de delta, delta gorrito agarra estado, cadena. Okay, entonces delta gorrito me sirve a mí para evaluar una cadena completa, pero para poder evaluar una cadena completa tengo que haber evaluado desde vacío e ir armando para ir teniendo yo lo que voy a ir sustituyendo después. Entonces miren, este de aquí, 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 y ahí me va dando la secuencia de estados. ¿Okay? Ok, casi terminamos, como que yo quería ver. Entonces, ¿quién me quiere decir qué es un lenguaje regular? Es un lenguaje que es reconocido por un autómata finito. Exactamente. O sea que cualquier lenguaje que sea reconocido por un DFA, ya lo vamos a decir ahora. ¿Okay? DFA significa en inglés Deterministic Finite Automata. ¿Okay? Cualquier lenguaje que sea reconocido por un DFA es un lenguaje regular. Y si un lenguaje no puede ser reconocido por ningún DFA en el universo, entonces el lenguaje no es un lenguaje regular. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo lo de determinismo? Deterministic Finite Automata. Pero tiene que poder cumplir con todas las cadenas, ¿verdad? Igual, todas. ¿Otra vez? Tiene que poder aceptar todas las cadenas.
O sea, una máquina tiene que, o sea, es que lo está viendo desde otro punto de vista. Todos estos que están acá son DFA, pues. Entonces los lenguajes que define cada uno de ellos son regulares. Eso es lo que sabes, lo que te he demostrado. ¿Ok? Si una cadena no es aceptada por una de estas máquinas, lo único que podemos decir es que esa cadena no pertenece a ese lenguaje. Pero esa cadena puede pertenecer a otro lenguaje y ese lenguaje podría ser regular. ¿No? ¿Tiene alguna pregunta? Carlos Pueso me escribió. ¿Y qué yo te dije? Así es. Teoría de la repetición. Cuando definamos el lenguaje, lo podemos hacer en lenguaje natural. Traten de ser lo más matemático posible. Por ejemplo, el lenguaje aquel de esta, la manera más bonita y más formal de decirlo, L de M4 es igual a W tal que W es igual a W1, W2, Wn y Wn es igual a 1. MD no tiene ningún estado. MD es ningún estado. No tiene ningún estado. ¿Sí? Están anotados, 1 y 2. M10. Ah. No tienen nombre los estados, pero estados están. Es la opuesta. ¿Dónde ven? Lo opuesto.